Ahí estamos. Em, bueno, además de darles la bienvenida a todos, queremos presentarles, a ver quién me está escribiendo. Aquí. Queremos presentarles a nuestra facilitadora, coordinadora, presentadora de hoy, que para quienes no la conocen es Silvana Marrón. Creo que la mayoría de ustedes ha tenido ya algún encuentro con Silvana. Silvana es docente, profesora de inglés, tiene una especialización en literatura norteamericana y una maestría en lingüística. Durante 7 años se desempeñó como coordinadora de talleres de lectura atenta en el Hospital Británico. Y como nos escucharon tal vez al inicio de este encuentro, ella pasa mitad del año en Buenos Aires, aquí con nosotros, y mitad del año aprox en España. Y ahora tenemos la suerte, dado el horario, de que está acá. Así que, hechas las presentaciones del caso, solamente recordarles que esta es una invitación a compartir, algunas cosas que nos interesan mucho, algunas experiencias que tenemos, algunas preguntas, algunos caminos en los que estamos explorando, y con ese mismo propósito, proponemos también que hagamos las preguntas y que participemos cuando sea el momento de interactuar durante el panel. Vamos a estar juntos aproximadamente hasta las 10 menos cuarto, 10. Y, y bueno, si les parece, arrancamos con la presentación de Silvana. Bueno, gracias, Sil. Buenas noches a todos. Acá conozco a la mayoría de ustedes. Les agradezco que estén acá esta noche lluviosa a las 8:30 de la noche. Espero que al finalizar haya valido la pena el esfuerzo. Bueno, la idea es, como decía Sil, compartir este espacio donde intentaré eh, ser la facilitadora, como decía, ¿no? Y traer un poquito de luz sobre esta cuestión del close reading, la lectura atenta, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? ¿Se ve bien, sí? Perfecto. Bueno, Perfecto, perfecto. aquí estamos con esta lectura atenta. ¿Qué es, no? ¿Qué es la lectura atenta? Y acá tenemos una cantidad de palabras adentro de una llave. Eh, la lectura atenta o este close reading es una técnica de análisis literario que pone en el centro y en el foco de la atención al texto. El texto que se apoya, esta técnica se apoya en una interpretación muy minuciosa, muy atenta, ¿sí? Con el objetivo de llevar nuestra atención, de llevar esa luz, ¿sí? Sobre aspectos más lingüísticos, como pueden ser las palabras, el orden en el que suceden, si se repiten, si se omiten, si hay silencios, está lo dicho, lo no dicho, ¿sí? Y también toda esta atención minuciosa que va a llevar luz sobre los aspectos más tradicionales del análisis, ¿no? Que son cuando analizamos los temas de un texto, las imágenes, las metáforas, el tiempo, la cronología. Bueno, todas esas cuestiones son las que nos trae esta técnica de lectura atenta. No es algo nuevo, ¿sí? Y ya ahora pasamos de qué significa el texto cuando hablamos bueno, de qué se trata este texto, a cómo significa, ¿no? Y yo sé que la pregunta cómo significa no está gramaticalmente bien elaborada, pero es a propósito, porque es, bueno, cómo todos esos elementos del texto hacen que yo interprete una cosa y no otra. Entonces ya
no hablamos solamente de leer entre líneas. Ahora estamos hablando de leer adentro de las líneas, ¿no? De ver cómo está estructurado este texto, cuál es la arquitectura del texto, qué es lo que me permite llegar a eso, como decía Hemingway, ¿no? Cuando habla de la dignidad del movimiento del iceberg, ¿cómo hago para descubrir todo lo que está allá abajo oculto? Como les dije, no es una técnica nueva, arranca ya en los años 20 en Inglaterra y pasa a Estados Unidos con la nueva crítica en los 30 y va a estar atravesando todos los movimientos literarios hasta hoy. ¿Sí? Se ensambla también después con la lingüística y la lingüística viene a traer un poquito más de luz sobre toda esta técnica. Pero bueno, la idea no es, yo no quiero extenderme mucho sobre la cuestión teórica porque los quiero invitar y la pregunta es si nos podemos entrenar en este tipo de habilidades, en este tipo de habilidades de lectura y como estamos hablando de texto, ¿sí? Cuando hablamos de texto, hablamos de cualquier tipo de texto, el que leo pero también el que escucho, ¿no? Y el que escucho en los pacientes, el que escucho en general, eso es un texto, y podemos aplicar todas estas técnicas de lectura en un texto que esté, digamos, en un medio oral. La pregunta es si se animan a hacer un poquito de lectura atenta, ¿sí? ¿Se animan? Claro. Si no queda otra, ¿no? O sea, la respuesta tiene que ser que sí. Bueno, Bueno, ok, ok. Entonces, le voy a pedir a Bea, ¿sí? Porque vamos a compartir un texto que lo voy a proyectar. Ahí lo están viendo. ¿Están viendo el texto ahora? sí, Sí. Y es un Sí, sí. relato que fue escrito por una profesional del ámbito de la salud, por una enfermera. Posiblemente algunos ya lo conozcan el relato porque ha sido publicado. Y yo voy a dejar la autoría para el final, porque como dice algún crítico muy famoso, cuando el autor pone el punto final, el autor desaparece y lo que tenemos es el relato. Y como hablabas un ratito con la autora, ¿no? Me decía, el relato cobra vida, el relato tiene vida propia. Y ya ahora es un poco de cada uno de nosotros. Tenemos que pedirle, por favor, que silencien los micrófonos. Gracias. No sé quién está proyectando el texto, pero ¿se podría poner un Sí, poquito más grande? a ver. Espera, un minuto, ¿eh? Yo no Creo lo que abajo puedo. tenés una lupita, Silvana, A mira, ver, espera, a la derecha. espera que ahora puse acá algo que no tenía que haber puesto. Tiene que haber un deshacer. Sí, tengo una gomita, pero ¿Tenés ahora no un la undo estoy encontrando. en editar? Bueno, a ver, ¿dónde decís, Eli, que está la lupita? A la derecha abajo hay una lupita que dice más y una lupita que dice Ah, sí, menos. sí, 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 sí. Acá está, ahí está. ¿Ahí lo ven más grande? Sí, Sí. perfecto. Bueno, gracias. Bea, ¿podrás Sí, leerlo? sí, sí. Eh, Bueno, Bea va a leer y yo les voy a pedir que se relajen, que escuchen todo lo que les trae el texto, ¿sí? Que escuchen qué emoción les trae, si hay algo que resuena en ustedes, que después podamos compartir. Bueno, bueno, empiezo. adelante entonces. Nosotros, ¿duelamos? El encuentro con luz, duelos y preguntas. La escritura es una larga introspección, es un viaje hacia las cavernas más oscuras de la conciencia, una lenta meditación. Escribo a tientas en el silencio y por el camino descubro partículas de verdad, pequeños cristales que caben en la palma de una mano y justifican mi paso por este mundo. Isabel Allende.
Cada vez que pasa me invade nuevamente esa pregunta. ¿Y nosotros? ¿Cómo duelamos? ¿Nosotros duelamos? Iba a escribir ayer, por necesidad creo, pero era mucho el agotamiento y la urgencia de poner la cabeza en otra cosa, claro, como queriendo negar lo evidente. Podría también esperar unos días, intentar que este escrito sea mucho más prolijo, tomarme el tiempo para revisar los datos fríos de tu historia clínica, pero pensándolo bien solo deseo volcar al papel eso que queda en la memoria y en el corazón de haber tenido el privilegio de nuestro encuentro en esta vida. No recuerdo exactamente cuándo nos conocimos, sin duda varios meses atrás, pero probablemente hace menos de un año. Enfermedad, recaída, fuera de tratamiento curativo, un tumor que comenzó como un alien a tener vida propia y crecer y crecer. Crecer justo ahí en el cuello, entorpeciendo de a poco, lentamente, la alimentación, el sueño, el habla y, obvio, la respiración. ¿Podría ser peor? Y sí, siempre puede ser peor, pero era sencillamente un horror. Por suerte, si hay algo en esta historia que pueda llamar suerte, tuvimos tiempo. En este caso, un transcurrir, a veces maravilloso y a veces amenazante, pero que nos permitió conocernos, vincularnos, con respeto, pero mucho amor, siempre. Las visitas casi semanales al hospital para controlarte junto al equipo que te asistía era una cita ambigua, porque podía aportar la tristeza de verte desmejorar, pero era también un encuentro de abrazos, sonrisas, besos y diálogos, a veces monólogos de nuestra parte, pero pudimos ir gestando ese espacio sagrado, generalmente a solas, sin la familia queriente y acompañante, en el que supiste tener la confianza suficiente para compartir, hasta donde deseaste, tus gustos por la pilcha, el color lila y rosa, los brillos en uñas, cara, cartera, sandalias. Lo que se dice, cada encuentro era el encuentro con una estrella. Y así lo vivimos. Y vaya si pudimos compartir charlas, a veces más largas, otras cortitas, sobre tus hermanos adolescentes, tan diferentes de entre sí y en el cuidado que te brindaban, cada uno a su modo, del amor que vos tenías por cada uno de ellos y cómo te preocupabas, de la escuela, tus profes preocupados y atentos y tu compañero siempre teniéndote en cuenta para integrarte, para homenajearte, para estrenar campera de egresados. Y tus preocupaciones variaron a lo largo del tiempo, y cada una fue teniendo su espacio para sentarnos y compartir pareceres y reflexiones con vos, con la familia y con el equipo. Hace unos meses tu autoexigencia y preocupación era aumentar de peso, cuando cada vez estabas más y más flaquita. Tus miedos eran utilizar el catéter o, por ese crecimiento desmedido del tumor, tuvieras que portar una traqueostomía. También aparecían miedos por la noche, esos que paliabas a tu modo, con una botellita de agüita y una manzana. ¿Te acordás, Bella? ¿Cuántas palabras intercambiamos con todo esto, no? ¿Cuántos mimos, cuántas miradas, silencios, a veces lágrimas, pocas y abrazos? Y como es imposible acompañar al paciente sin hacerlo simultáneamente con la familia, también generamos intensos diálogos con la tuya, padres y hermanos, a solas y de acuerdo a las necesidades que fueran mostrando. Algunas charlas fueron duras por la información de tu enfermedad, pero siempre amorosas, recorriendo las variantes del cuidado que vos necesitabas y podrías ir necesitando a medida que el tiempo pasara. Otra vez el tiempo. De ese lado y de este la incertidumbre. Sí, esa que a veces nos produce tanto sufrimiento, porque aunque imaginábamos, no sabíamos cómo podría ocurrir las cosas, y eso tanto a ustedes como a nosotros nos causaba temor. Por ejemplo, ¿cómo se comportaría ese alien temerario, detestable, imparable, con riesgo de oclusión de tu vía aérea, pero también de severa lesión y de sangrado? Pensar y compartir con ustedes todas las preocupaciones y previsiones que se pudieran tomar, mientras seguir escuchando, conteniendo, acompañando, semana tras semana, observando tu deterioro y el sufrimiento de toda una familia, pero también disfrutando de ese vínculo amoroso, único e irrepetible. Y disfrutar de nuestras sesiones de terapia no farmacológica, esas que nunca dejaste pasar como colorario de las visitas al hospital, que sabíamos no te gustaban nada y que tanto disfrutabas.
Te preparabas, te acomodabas, cerrabas los ojitos y entre palabras, masajes, música y respiraciones sucedía la magia, esa que una vez dijiste que era mía, pero obvio sucedía entre las dos, y entonces te relajabas y dormías, y lo que podía haber sido previamente una visita desconfortable, incómoda y hasta a veces dolorosa por algunos pinchazos, terminaba entre sueños y placer. Te gustaban tanto las sesiones que hasta me hiciste un cartel bellísimo de regalo para colgar en la puerta. ¿Te acordás? No molestar, paciente en relajación, dice, con colores y corazones. Podría hablar y mencionar muchos temas y charlas que fuimos teniendo a lo largo del tiempo con vos y la familia, con vos a solas con la familia. Pero esto no intenta ser un recuerdo de acciones, sino solo un relato, una narración de lo que ahora aparece en mi mente, así sin otra ayuda a memoria, de lo que fue nuestro encuentro en esta vida. Venías una vez por semana y era una cita. Sabíamos que las cosas ya no estaban bien, pero bueno, una no maneja los tiempos. Otra vez el tiempo. Te habíamos visto la semana pasada. Había algunos dolores nuevos que aliviar. Más delgada no podías estar y ya hablabas con mucha dificultad. Se notaba aún más la incomodidad para encontrar una posición confortable para dormir y ya casi simplemente para estar. Aunque si te preguntábamos, ¿cómo estuviste, Luz? La primera respuesta siempre era, bien. Había que conocerte para seguir indagando y llegar a la verdad verdadera, como siempre te decía. El alien a punto de estallar, amenazante, pero contenido. Y volviste a casa, ese lugar donde dejabas claro que más querías permanecer y eso intentamos respetar siempre. Esta semana comenzó mal. Habías mejorado aún más. No pudiste descansar y le hiciste saber a mami que te faltaba el aire y te trajeron, haciendo previamente todo lo acordado. A pesar de la medicación, necesitabas oxígeno. Tu dulce vocecita era aún más chiquita, casi inaudible. Tuvimos que repreguntar para que después del bien nos dijeras con un hilito de voz, bueno, mal. Igual pudimos hablar a solas. A pesar de no regalar muchas palabras, pudiste mencionar tu miedo que te hagan el cosito, tu forma de nombrar ese fantasma del atráqueo que reaparecía y que una vez más debimos desterrar para que te tranquilices un poco. Fuiste al baño por tu cuenta. Quisiste que nos relajemos, pero aunque intentaste, ya no podías lograrlo. También dejaste claro entre sollozos que no querías que te pinchemos para usar el catéter, y así, con esa sorpresa y esa tiranía que suele tener a menudo el tiempo, cuando quisimos acordarnos decidiste que allí era el final, tu final, hermosa Luz, ese lunes por la mañana. Habías dejado de sufrir, te habías ido a un lugar mejor, ahora ya no duele. Tantas cosas se pueden decir, ¿no? Lo cierto es que habías muerto y eso ya no tenía vuelta atrás. Lo más temido ya había sido y era inapelable. Gracias, Bea. Eh, vamos a decidir que vamos a cortar el relato aquí, aunque el relato continúa, ¿sí? Continúa como 2 o 3 páginas más. Después vamos a ver y los voy a invitar a que después lo terminen de leer y después que hayamos hecho toda la discusión, eh, me van a decir o tal vez entiendan por qué lo corté acá. Me gustaría ahora escucharlos. ¿Qué resonancias tiene este relato en ustedes? Pueden abrir los micrófonos, si no tienen ruido de fondo, déjenlo abierto porque es más espontáneo. ¿Qué emoción les generó el texto? Celeste escribió, Ivana, dijo que ¿Sí? estaba muy emocionada, con ganas de llorar. ¿Bien? Emocionada lo puse yo, dijo movilizada, emocionada fue Ajá, yo. Celeste. Ajá. Movilizada, Sí. emocionada. O sea, la emoción es lo que predomina, ¿sí? Es una emoción Mm. de tristeza, de nostalgia, ujú, Angustia. Sí, angustia. Ujú. eh, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Coincido, noches. Ujú. me pasa lo mismo, sobre todo por la edad de la paciente.
Ujú, por la etapa de la vida en la que transcurre, que me imagino que ujú, debería ser un adolescente. Hoy ujú, me enteré que una compañera de mi hijo, que está en 5º año, una compañera de su primaria, tuvo una muerte súbita a los 17 años. ujú, Y, y uno, bueno, le cuesta mucho más hacer los duelos, quizá en personas que están en esta edad. Y ahora este relato, ¿no? Como que mm, inmediatamente lo puede asociar y genera angustia, impotencia, ujú, em, en ese orden de sentimientos. ujú. Mm. Gracias. A mí me llevó a un recuerdo personal con una paciente. Ujú, Y lo que me pasó con el relato, que al principio no me di cuenta que era un adolescente, me fui dando cuenta a medida que avanzaba el relato. ujú, Al principio me imaginaba una persona más grande, ujú, pero bueno, después es muy claro. ujú, Y bueno, hay cosas que sí, sí, me hicieron recordar una situación con una paciente mía que falleció también. ujú. Bien, gracias, Carmen. Mm. Yo sentí la angustia en ese relato y la resignación, ¿no? Ujú, Y metafóricamente lo sentí como un ujú, hilo que no se ve, pero que han estado conectadas siempre y van a seguir estando, ¿no? Un hilo fuerte, ¿no? mm, Esos hilos que no se cortan. ujú. Me llevó esa metáfora, pero sentí esa angustia, ¿no? Con resignación. Pero un Muchas gracias. hermoso Ujú, texto escrito. bellísimo. A mí eh, permiso, ¿se puede? Sí. A mí me generó una sensación bastante dual, reitera bastante el concepto de tiempo, ¿no? Ujú, Que bueno, que es creo que a través del tiempo pasa el dramatismo de la situación, ¿no? Porque el tiempo en algún Mm. momento se va a agotar. ujú, Pero también asocio la palabra tiempo a oportunidad, porque a nivel así de percepción cruda, si bien es un texto triste, es un texto que está amenazado por el paso del tiempo, una situación que está amenazada, perdón. También tengo una sensación como de una situación de brillo, de oportunidad, de encuentro posible y en alguna medida luminoso justamente porque está amenazado por el tiempo. Entonces, si bien es trágico, yo tengo también me queda una sensación como de un encuentro positivo y luminoso Mm. entre dos almas que se dan en esa oportunidad, donde el tiempo amenaza, pero a su vez posibilita ese encuentro con un brillo interno propio que si no tuviera esa sombra que la está acechando, tal vez no se hubiera dado, ¿no? O sea, hay como ujú, un tinte de Mm. alegría, si bien no es la palabra, pero de una resonancia luminosa entre dos que saben que el tiempo las amenaza, pero también el tiempo le está dando esta posibilidad de encuentro. ujú, ujú. Gracias, Isabel. No, por A mí favor. siguiendo un Gracias. poquito lo que estaba diciendo Isabel, pensaba que cuando lo escuchaba y lo seguía, sentía también esta cosa doble de tristeza más que angustia. Me daba más tristeza, pero al mismo tiempo sentía como que el texto estaba atravesado por gratitud, Ujú. ¿no? Y me pasaba también un plano doble. No sabía si la gratitud era de quien escribía hacia su paciente o si yo agradecía el texto, ¿no? Me pasaban esas dos cosas. Y también me parece que había algo que me gustaba de cierta complicidad que dejaba ver el texto en ese vínculo que parecía muy íntimo, ¿no? Ujú, Como esta cosa de entenderse en algunas señales, de haber llegado a conocerse en planos más profundos. Quiero traer aquí lo que escribió Mm. Celeste, que está en su trabajo y entonces está participando de esa manera. Dice, es contradictorio, y lo escribió antes de que Isabel dijera lo que dijo, porque también me genera tranquilidad de la última charla y su mal, aceptar el estoy mal.
Y hay un mensaje también de Jorge que dice, disculpe que no lo al micrófono, no puedo dejar de pensar que aunque es la historia de Luz, es la autora la que elige los detalles y rescata ciertas y no todas las palabras. Opta por describirla con delicadeza y aprecio. Ujú. Sí, Bueno, gracias. Sí, sí. hola, acá Ignacio. A mí sí me conmovió, como le pasó a muchos. La tristeza fue una de las emociones más así que me llegaron. Después una preocupación, porque ahora retomo un trabajo con otra psicooncóloga. Yo no soy psicooncólogo, sino soy más grupólogo con padres de adolescentes, muchos en tratamiento, algunos que posiblemente fallezcan, ¿no? Y mientras conectaba, ¿en qué me metí? ¿No? Como diciendo, ¿dónde estoy? ¿No? Ujú. Realmente es un trabajo complejo, digno, pero creo que lo que me quedó es la luminosidad de la riqueza de lo que describe este encuentro, ¿no? Este texto, como muchos lo están contando, es decir, bueno, me quedé pensando, bueno, por ahí va a pasar la cosa, ¿no? Lo luminoso de este tipo de experiencias tan difíciles y complejas como la enfermedad oncológica o la muerte, ¿no? De personas que se están en plena etapa vital y de desarrollo. Mm, ujú. Gracias, Ignacio. ¿Alguien más le gustaría compartir? Bueno, no me daban las manos para anotar todo lo que fueron diciendo. Eh, coincido con todos, ¿sí? Y ahora el desafío es ver qué pasa con el texto, ¿sí? Porque todo esto que a cada uno le resonó una cuerda diferente, y todos coincidieron, o la mayoría de los que compartieron, coincidieron en esta cosa de lo dual, ¿no? Hablaron del tiempo, hablaron de la muerte, hablaron de la luz, de la luminosidad, de esta cosa ambigua, ¿no? De que es un relato de muerte, pero al mismo tiempo está cargado de un montón de sentimientos y emociones que son positivas. Alguien dijo, bueno, no puedo decir que es feliz, que es alegre, pero está presente en el texto. Entonces ahora el desafío es ver, ¿no? Esto que decíamos, cómo, no qué, ¿sí? Hablamos de qué. Ahora veamos cómo, porque cómo están puestos esos ladrillos adentro del texto para que a ustedes les haya provocado esto. Y ahora les voy a compartir. ¿Están viendo una cosa colorida? Sí. Bueno, es el mismo texto, ¿no? Acá tenemos a Nosotros Duelamos, está el título, está el epígrafe, y lamento que aparezca así, pero es como para ir Agrandalo un eh, poquito, generando Silvana. marcas, ¿sí? Ahí voy. Acá estamos mejor. Sí. Bueno, yo les quiero que leamos la primera oración, ¿sí? Y las primeras palabras de esta línea, que dice, cada vez que pasa, me invade nuevamente esa pregunta. ¿Y nosotros cómo duelamos? ¿Nosotros duelamos? Eh, ¿qué entendemos por esto cada vez que pasa? ¿Qué nos trae acá este cada vez que pasa? Es algo que ustedes mencionaron. La muerte cada vez que pasa. Mm, Cada vez que ¿Cómo alguien muere. mm. sí, pero no dice ahí muere. En No, ningún lugar aparece la muerte. Tiempo, que se Ah, reitera el tiempo. el tiempo. Ujú. Cada vez que pasa. O sea, yo sé que esto no pasa una vez. Mm. Y me gusta que hayan dicho la muerte, porque para hacer este tipo de lectura necesitamos tener varias lecturas, ¿sí? Con una lectura sola yo no puedo sacar todo esto, tengo que volver al texto. Pero yo les voy a decir que la palabra muerte, ¿saben cuándo aparece en el Al relato fin. que... al final. Al Ujú. final. Cada vez que pasa, no sé de qué está hablando, ¿sí? Pero sí que sé que es algo que se reitera, ¿sí? Y dice, me invade nuevamente esa pregunta.
¿Por qué dice esa? No dice la pregunta, no dice una pregunta, dice esa pregunta. Yo quiero agregar algo ahí. Cada vez que pasa, perdón, ¿me están Sí. escuchando? Sí, sí. ¿Sí? ¿No? Cada vez que pasa, para mí se refiere a cada vez que me ocurre algo similar. Y Sí. ese algo similar es el encuentro con un otro. Ajá. O sea, cada vez que pasa que me encuentro con un otro, me invade de nuevo esa pregunta. ¿Cuál pregunta? Ujú, Esa que me invadió en su momento, que sería, eh, digamos que ella, para mí, ella o él, eh, la traduce a esto y nosotros cómo duelamos. ¿Nosotros duelamos? ujú, Bueno, ahí para mí está usando neologismo para decir qué me pasa cada vez que me encuentro con otro que me cuestiona por esta cuestión de que me cuestiona nuestra finitud y mi finitud. ujú, A mí agregando, si vamos un poquito para atrás, me pasó con esto de cada vez que pasa, me invade nuevamente, este de cada vez y nuevamente dice, es como si me estuviera diciendo, esto ya me pasó otras veces, pero cada vez que pasa es nuevo. ujú. Sí, a mí Exacto. me generó eh, el cada vez que pasa, no es cada vez que me pasa ni cada vez que nos pasa. Es como muy impersonal, algo que pasa, ¿no? Eh, o sea, un impersonal que de alguna manera universaliza. eh, y después y pasa inmediatamente al yo Ujú, singular. Es ujú, una cosa que pasa, este, a ver, me invade y encima es invade, ¿no? ujú. Esa pregunta, que es una pregunta que ya está compartida, porque en el esa es una pregunta donde de alguna manera nos estamos entendiendo todos cuál es la pregunta, ¿no? Y después Exactamente. vuelve a un nosotros, a un genérico, como que hace un Ujú, embudo y después engloba, nos integra, ujú, ¿no? ujú, O sea, me pasó que me dio la sensación qué pasa, bueno, de una pregunta, un universal que todos entendemos, donde el cuestionamiento es mío, porque este es un relato en ujú, primera persona, pero ujú. que de alguna manera todos estamos metidos en la misma, ¿no? Por eso no es una pregunta es esa pregunta donde todos nos sentimos identificados y arranca con Exacto. el pasa, que es un verbo Ujú, muy impersonal, ujú, y después con el duelamos, que es una vivencia ujú. muy íntima y en primera del plural. Me Pensaba, encantó. pensaba Ujú, también que esa acentuación, ¿no? Como ujú, se la puede leer, tiene que ver con una respuesta que no, con una pregunta que no tiene respuesta, que se reitera y no llega a ujú, una respuesta, que no hay ujú, respuesta, ¿no? ujú. Yo me pregunto, ¿por qué se hace la pregunta? ¿Cuándo nos preguntamos? ¿Y nosotros cómo duelamos? Porque primero pregunta cómo duelamos, ¿no? Entendiendo que sí duelamos, porque si pregunto cómo duelo es que hay un duelo, pero después pregunta, ¿nosotros duelamos? Esa pregunta, o sea, ¿cuál es la función de una pregunta? ¿Está buscando información? ¿Está contestando a algo o alguien que le dice, no, ustedes no duelan? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros, todos los seres humanos, como decía Isabel, es una pregunta genérica, un nosotros genérico, es un ¿qué nosotros puede ser? Son los profesionales de la salud. Sí, sí, Podría ser, ¿no? sí, yo Ajá. lo tomé como a los que están en contacto con los pacientes, sí. Ujú, ujú. En Ahora, realidad, para mí, ujú, con los que están en contacto con lo que pasa, cuando pasa eso que se reitera, que es la muerte. Mm, Porque ujú, si bien está al final, hoy al releerlo, es cada vez que ujú, pasa la muerte, a nosotros, los profesionales de la salud, sí. a ujú, esa pregunta, ¿no? A ella ujú, la invade esa pregunta. Ujú. ujú. Yo lo Yo no tomé como sé un cuándo, universal. sí, sí, Sí. el ¿Cuál me nosotros. parece que Ujú, se Sí. refiere ujú, a, es como más íntima, más de ella con Luz?
Ujú. Esa pregunta, ¿y nosotros cómo duelamos? O sea, ¿duelamos nosotros cuando nos pasó lo que nos pasó? Ella está, a ver, acá dice, cada vez que me pasa, ¿no? Y hablamos de un tiempo presente que implica la reiteración, el hábito, o sea, esto pasa. Y como creo que fue Isabel que dijo, cada vez que pasa, o no, no me acuerdo quién dijo, no dice que me pasa o que nos Sí. pasa, es cada vez que Mm. pasa, porque esto pasa y nos pasa a todos, y nos va a pasar a todos, Ujú, ¿sí? También uno podría jugar, perdón, Sí, podría haber dicho cada vez que acontece, cada vez que sucede o cada vez que exacto, ocurre, pero el exacto. pasar es algo que pasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una reiteración, pues ahí está el adverbio, el Ujú. nuevamente, que es Sí. una Ujú, rotela, o sea, sí, ujú, pasa y se va, pero ujú, vuelve a pasar con otro ujú, paciente o con otra muerte sí, del entorno sí, personal. Yo no lo ujú. tomé tan circunscripto al profesional de la salud, sino lo tomé como un universal. Pero el hecho de Sí. pasar es un verbo que también es muy sí, impreciso, no es un acontece Ujú, o es un sucede. Si bien todos lo ujú, entendemos como un acontece, sucede o ocurre, pero ujú. también es algo que pasa. Pasa desde la vivencia, duelamos y pasa porque va a haber otro muerto. Perdón que Ujú, se salió ujú. así, Y pero la, digamos, No. si ahí y la, nos limitamos al campo de la salud, bien, ¿no? Ujú, y ujú. la O la naturalización mirada del, del profesional, perdón. no, perdón, que- y la quería sumar, natural, perdón, no, no. Sí, tenemos que Analía, organizarnos, uno por vez. sí, No, Silvana, Analía, Analia, Silvana del Lago, sí. sí, bueno, yo pensaba en la naturalización, ¿no? Del Ujú, dolor, en ujú, esto de, pero nosotros duelamos, ¿estamos duelando o hacemos como sí para poder ujú, seguir, ¿no? ujú. ujú, Eh, Hay una pregunta, ¿no? Esa pregunta, que ya hablamos de esa, que implica un, un marco común, sabemos de qué estamos hablando, aparentemente deberíamos saber. Y en el próximo párrafo hay un creo ahí, ¿no? Hay un creo. Hay sin duda dos párrafos más abajo, ¿sí? Hay un pero. O sea, esto que ustedes trajeron al principio de la dualidad, ¿no? De que yo siento que hay una dualidad, ¿qué está implicando este creo, esta duda? También, no sé si es una palabra que me resonó a mí al leer el texto o la dice el texto, pues, porque obviamente un texto de este tipo requiere muchas lecturas, ¿no? Pero Sí. está la incertidumbre que lo atraviesa todo, ¿no? Está la certeza y la incertidumbre, porque hay una certeza de fondo radical, pero a su vez Ujú, el proceso está atravesado por la incertidumbre. ujú, tal cual. Y después miren lo que dice acá un poquito más abajo. Probablemente, ¿no? No recuerdo exactamente cuándo nos conocimos, sin duda, varios meses atrás, pero probablemente, miren todas las palabras que hay que implican esto que decía Isabel, la incertidumbre, ¿no? Esta cosa dual que decían, que va para un lado o para el otro. Analía, perdón, querías decir sí, algo sí. antes. Sí, no, en la misma línea con lo que estaban diciendo, cuando pone en duda si duelamos, también se parte de un supuesto de que nosotros, cuando preguntan cómo duelamos, de un supuesto que nuestro duelo es diferente al del común de los mortales, ¿no? Como, y eso me pregunto, ¿por qué pensamos que nuestro duelo debería ser distinto? Em, Bien, bien, por me eso yo dejó- decía, ¿cuál es la función de la pregunta? ¿Y a quién le sí, está respondiendo? ¿O a quién le está preguntando? ¿O con quién está conversando? ¿No? Con esta voz que los profesionales de la salud duelan. O sea, duele diferente. Em, Avancemos un poquito. El segundo párrafo dice, iba a escribir ayer por necesidad, creo, ¿no? Otra vez la duda, creo, pero era mucho el agotamiento y la urgencia de poner la cabeza en otra cosa, claro, como queriendo negar lo evidente. Eh, ¿Qué pasa acá con este iba a hacerlo? ¿A qué tiempo refiere iba? Ah,
pero Una intencionalidad Sí, ¿no? Lo iba a hacer en el sí, pasado. como que tuve la Eh, intención de, ¿no? ujú. Bien. Y dice, o sea, acá pasamos al pasado y en el Mm. próximo párrafo, ¿no? Habla de podría esperar unos días, intentar que este escrito sea más prolijo, tomarme el tiempo, pero pensándolo bien, solo deseo volcar al papel eso que queda en la memoria y en el corazón. O sea, vamos de un pasado a un presente otra vez, ¿sí? Y quiero que presten atención a las palabras que yo subrayé en amarillo. Acá puse cabeza, esperar, intentar, prolijo, tiempo para revisar, los datos fríos de tu historia, pensándolo bien, memoria, y después subrayé deseo y corazón. Junto con Sí, vuelve a queriendo. la contradicción, es un planteo totalmente emocional y que está tratándolo de llevar a la lógica, ¿no? De Ah, revisar, no habla de la palabra frío, ujú, esperar, tomarme el sí, tiempo para revisar, o sea, ahí está implicando pensándolo, memoria, o sea, ujú, meter una racionalidad a algo que de alguna manera es incomprensible desde lo emocional. ajá, bien, y aparece el deseo y el corazón, Mm. que tienen que ver con qué, no con la racionalidad, Con la Sí. emoción, con la la emoción. emoción y la razón. Ujú, ujú, bien. Y después va otra vez al, no recuerdo exactamente cuándo nos conocimos, ¿no? Sin duda, pero probablemente. Otra vez, ¿dónde vamos? ¿A qué plano vamos? Al Al racional. Emocional. Bien. Ahora, em, podemos leer esta oración: enfermedad, recaída, fuera de tratamiento curativo, un tumor que comenzó como un alien a tener vida propia y crecer y crecer y crecer, crecer justo ahí en el cuello, entorpeciendo de a poco, lentamente la alimentación, el sueño, el habla y obvio, la respiración. Ujú. ¿Cómo ven esta escritura, ¿sí? Con respecto a esta, ¿no? Podría esperar unos días, intentar que este escrito sea mucho más prolijo, tomarme el tiempo para revisar. En Hay función de como una orden, ¿cómo lo ven? con una enumeración y es más fragmentario el texto, ¿no? No está tan enlazado, hay como Ujú. una cosa más fragmentada y como una enumeración de un montón de cosas que vienen a pasar todas juntas. Mm, Y como una Sí, es una imagen de enumeración, figura, es como en cascada, ¿no? Como algo que se está desencadenando. bien, bien. Ordenadamente, como el del tiempo prolijo para revisar. No, No, Ajá. No, Celeste es dice como, con enojo. como una Ah, catarsis. bien, yo bien. lo veo como una imagen de figura fondo, en donde enlazado con esto de no recuerdo, sin duda, probablemente, eso pasa a Ujú, otro plano. Lo importante es esto que ujú, avasalla, ¿no? Y lo otro, no sé, no me interesa precisar, ujú, no es necesario lo otro, ujú. esto es lo que aparece como Mm. figura. Bien, sí, avasalla. pero también, ¿Mm? Isabel, perdón, sí. No, no. sí, no, es esa enumeración en cascada, así, Mm, sin nexo coordinante, ¿no? Hasta el final. ujú, Es un dato para mí que está sacado desde la racionalidad. Si es un profesional de la salud el que lo está escribiendo, sabe cómo evoluciona ese tumor y qué va a ir ujú. afectando la alimentación, el sueño y en última instancia la respiración. O sea, por eso está en último lugar. O sea, es un dato racional en un marco de un texto que es emocional. Ahí Sí. para Es mí un, apareció el profesional en esa frase. es un dato racional, pero que, como vos dijiste, viene en cascada, sin un orden, con Sí. estos nexos ¿no? Que es como que generan hasta ahogo, ¿no? Cuando lo Sí. leo, porque Mm, no paro, ¿sí? Y es ujú. justamente el ahogo que termina acá, ¿no? Con la Ujú. respiración. Ujú. Mm. Eh, a mí me entonces llamó la atención pasamos, la sí, palabra obvio ahí. ajá, bien. No sé, no podría decir por qué, pero de golpe es como que, ¿por qué obvio? ¿Para ¿No? quién es obvio, no? Para Por ella, eso porque es para sabe que la ellos. respiración es el final. Claro. Bien. Ricardo tiene la mano levantada. Tenemos que ser Sí, Ricardo, pacientes todos porque todos queremos ¿yo? decir cosas. Sí, Ricardo, Bueno, no yo te veo. un poquito, ¿no me ve?
ahí estoy. Sí, ahí te veo, ahí te Eh, veo. un poquito nomás quiero decir lo que siento, ¿no? Para mí es un Sí, recurso literario espectacular para jugar entre la exactitud y la incerteza, esa propuesta de decir, mira, yo esto lo puedo contar desde la historia clínica, que está clarito, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Pudiendo hacer eso, yo elijo expresarlo desde el deseo, desde el corazón. Estoy en esa dualidad de ujú, hacerlo exactamente o hacerlo aproximadamente. Y creo que ella elige hacerlo aproximadamente porque está más próximo a su emoción. O sea, la exactamente. exactitud le quitaría emoción a esto. Es que te interrumpo, Ricardo, porque No, ya está. quiero aclarar algo que acá no estamos haciendo una crítica del texto. Acá No. Ah, estamos leyendo adentro de las líneas esa Ujú. diapositiva que yo les puse. Y cuando ustedes dijeron, a mí me genera esto, pero también me genera esto, y hablamos de esta dualidad, entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué hay en el texto que a mí me genera la dualidad. Entonces, tal como vos decís, Ricardo, está la profesional, ¿no? Y está esa profesional racional que sabe lo que va a suceder, que tiene las palabras exactas para describir dentro de la historia clínica, pero también está ese ser humano sufriente que tiene emoción y que le pasan cosas no solo por la cabeza, sino por el corazón, ¿no? Ujú. Entonces, en este pedacito que leímos, es cuando como dijo Isabel, que viene en cascada la emoción, ¿no? Y cae en ¿podría ser peor? Otra pregunta que se hace el Ujú. texto. Y Y sí, también, ujú, sí, y sí, también tiene la ambigüedad o la contradicción porque no recuerda, en esa relación afectiva intensa que los une, no recuerda precisamente cuándo se conocieron. ujú, ujú, Y no importa tampoco, pero a la vez, sin duda, hace varios meses atrás. O sea, hay imprecisión, pero hay certeza que hace varios meses atrás. Y después lo que ujú, sí va a tener, está teniendo y va a tener es todo el proceso del final. O sea, el inicio no ujú, se acuerda. Hasta es ujú, irrelevante el inicio, ujú, de, ujú, porque ujú, exactamente no se acuerda. Y después probablemente también están esos adverbios que le dan lentitud a un proceso, ujú, ¿no? Un ujú, proceso que ujú, va con el adverbio Sí. largo, pero después está absolutamente el punto final, la certeza de lo rotundo, la imprecisión del origen, pero la certeza del final. ¿Mm? ujú. Y ese Hermoso. proceso que está en celeste ahí marcado, que está dado desde lo Ujú, biológico, desde el curso de la enfermedad, donde ahí aparece el único control que ella puede tener de sí misma, que es del saber racional desde lo médico, el curso ujú, de la evolución de la Bien, enfermedad, ¿no? ujú, bien. ujú, ujú. Y Una, sí. no, perdón, una pequeña acotación. Cuando describe al tumor como un alien, ¿no? La sensación de la vida propia, como que no sabemos contra qué estamos luchando, esta cuestión de como que le da una entidad al tumor, Ujú. y me parece que ahí expresa un poco algo del sentir, Ujú, como que parece que, eh, eh, claro, empieza a crecer, arrasa con todo. Y la sensación de contra qué estamos luchando, ¿no? Ahí me parece que se pierde un poco de vista el foco en la descripción de la enfermedad y lo Sí. describe como un alien, como lo ujú, personifica, como un ujú, recurso literario, pero a su vez expresa también algo de la pérdida del control que uno puede sentir, que dice, ¿contra qué ujú. estamos luchando? Bien, bien. Y miren la Este, oración. ¿Tiene control la oración? ¿No? La oración se descontrola, Sí, Ujú. ¿no? porque la Sí. pasión se descontrola también. Bien, bien. Y esto que Y hay como dijeron un de reproche, irrumpe, ¿no? A ese tumor personificado, sí, animizado, no sé si es la Sí, palabra, sí, sí, ese alien, porque justo ahí viniste a sí, crecer, es como sí, si le sí, hablara casi al tumor, ¿no? sí, sí. sí, Justo ahí, y me exacto. llama la Ujú, atención también, el alien es un invasor en general, sí, ujú, ¿no? Y al ujú. principio del texto aparecía la palabra me invade. Exactamente. Y cuando ustedes dijeron irrumpe, ¿no? Cae como cascada, ¿sí? Y esta invasión, esta irrupción, ¿no? Ujú. Porque invade, ¿qué trae aparejado? O sea, ¿qué asocio con la palabra invasión?
La El Una ruptura. guerra, enemigo, una el guerra, una enemigo, guerra. el Sí, enemigo. Violencia. violencia, Otro que toma el violencia, control. claro. Mm. Que Bien, también ahora, marca sin la lucha de poder, ¿no? Con esa metáfora, ¿cómo le llaman? Ontológica, eso, las ujú, antropologías del lenguaje, la metáfora ujú, ontológica de la cosa, no es una enfermedad, es una cosa. Se usa mucho sí, en la literatura el recurso del visualizar el nódulo mamario. Yo ahora hay un texto, Welcome to Cancerland. Ahora sí, sí, ahora le estoy viendo la cara a aquel con el cual iba a empezar una lucha día a día, ¿no? O sea, esa ujú, ujú, visualización, esa corporización de aquello que está dentro ujú. de mí, pero que a su vez es un enemigo, ¿no? Este, Bien, esto de la cosa, ¿no? mm, Que aparece más abajo en el texto, el cosito. Mm, Ajá, Así, sí. A ver si el cosito que, el Sí. cosito referido al A catéter, la, creo. a No, la, a la sí, al traqueostomía. traceo, traqueostomía. ¿no? La traqueostomía, traqueostomía. acá, el Sí, cosito, sí. ¿sí? Igual pudimos hablar a solas, a pesar de no regalar muchas palabras, pudiste mencionar tu miedo a que te hagan el cosito. Un Ujú. lenguaje privado. Tu for- eh, el lenguaje privado, el cosito, ¿sí? Y esto que ustedes dijeron, alguien dijo cuando hablaron de qué les generó el texto, hablaron de, hay una, ay, ahora no me acuerdo la palabra exacta. Intimidad, hablaron de la Sí, intimidad, intimidad y como un lazo íntimo. no me sale la palabra ahora. Bueno, ya me va a Y salir. también la regresión, ¿no? Del paciente, el paciente que en el Ujú. proceso de enfermedad, si bien esta es un adolescente, pero también se va infantilizando y infantilizó el lenguaje, ¿no? ¿Quién infantiliza el lenguaje, Isabel? En el cosito, que está entre comillas y que es como que la paciente hablaba del cosito. Sí, sí. El cosito, y también hay en un momento del texto, eh, esperen que ya lo voy a encontrar. Es lo opuesto a este alien, ¿no? Entonces es como estas cosas opuestas, ¿no? De lo que no se puede Ujú, hablar, lo innombrable. ujú. El alien Bien, y el cosito. La traqueotomía bien. que no puedo hablar y le digo cosito, lo minimizo como Ujú, para poder, ¿no? ujú, ujú. Darle un cuerpo menor y que yo lo pueda manejar de alguna manera, aunque sea Mm. racional. Y el alien, Eh, que es ujú, sí. Ella habla de ese espacio sagrado y está entre Mm. comillas ese espacio sagrado. Pudimos ir gestando ese espacio, complicidad era la palabra. Perdón. No ujú. sé. Ese espacio sagrado, ¿por qué está entre comillas ese espacio sagrado? Y es ese, otra vez, ese espacio sagrado. porque es el valor que ellas tienen para ese espacio, no es lo sagrado que alguien puede imaginarse, es sagrado Mm. porque Ellos. Mm. lo definieron ellas, sin Eso Ella, es, palabras. digo, es un espacio también donde se están jugando los límites de la vida y de la muerte, y por algo ujú, también le puso adelante gestando. ujú, Está mm, gestando ese espacio sagrado, ¿no? O sea, como mm, que mm, ahí se está gestando la muerte, ¿no? sí, mm, mm. Sí, Sagrado, y creo que no, generalmente no a solas, Espacio, ¿no? el creo que espacio no del se está espíritu. gestando solo la muerte, sino el acompañar la muerte, el estar ¿Mm? ahí. Ese Ujú. es el espacio sagrado entre ellas dos, eso es lo que a mí me queda como imagen. ¿Mm? Eh, Yo, yo lo Estaba sentí yo como les ese pensando, quiero, cordón, sí, ¿no? Como ese hilo fuerte. ese hilo. Yo quiero traer algunas cosas que ustedes dijeron y ¿puedo, para Silvana, agregar ir, una cosita del espacio sí, sagrado? El sí, otro día estaba claro. remirando un video que a veces usamos que se llama Consultas Sagradas, que tiene que ver con una teatralización y de algún modo definían la consulta sagrada como ese espacio al que uno entra descalzo porque entra en un santuario. ¿No? Mm, ujú, Y me hacía acordar de esto, ¿no? Como el espacio de, como es tu espacio y es un espacio espiritual y es un espacio privado, yo tengo que acercarme en puntas de pie, descalza y con reverencia, con mm, respeto, ¿no? A eso me remitía. sí. Y me trae a mí algo que, esto de lo que vos estás diciendo, que habla mucho Rita Charon sobre el dar testimonio, ¿no?
y para que también alguien exista tiene que haber un testigo de esa existencia. Mm, Y para que alguien muera también tiene que haber un testigo de esa muerte. Entonces, ese espacio que es sagrado, pero que es compartido, como decía de algún modo Ricardo al inicio. Eh, yo quería traerles, ahora que hablamos del cosito, en una sección del texto, la autora usa la agüita, ¿no? Usa la vocecita chiquita, el hilito, ¿no? Eh, y yo me pregunto por qué, cuál es el objetivo, ¿no? De incluir esta forma de referirse a las cosas. ¿Quién está acá representada en el agüita, en la vocecita, en el hilito? La chiquita. la Ujú, indefensión Bien. de este, ujú, Fíjate, claro, son cosas, ¿no? Cada uno la ve de donde está, ¿no? sí, sí, A mí no me llama la atención agüita, chiquita, hilito, porque vocecita, porque hablamos nosotros así en Tucumán. ujú, ujú, Yo voy a la esquinita o me voy a dar ujú. una vuelta en la placita. Bueno, ujú, Entonces, cuando yo lo escuché al relato, eh, me percibí familiaridad. ujú, Es ujú, como que me estaba invitando voy al cerrito, ujú, ¿no? ujú, Yo, a mí me da la sensación como que está despidiendo a una niña pequeña, ujú, más pequeña de lo que es, ujú, quizás. ujú. Me parece interesante lo que comenta Celeste acá, que Que dice que es, ujú, no que estoy dice que viendo es el un chat. lenguaje No. propio de la enfermería, mm, Ajá, dice ajá. Celeste, que es Eh, como habitual. ahí levantó la mano Jorge, pero yo también no la puse, pero Jorge, Dale, dale, dale. Dale nomás. no, no, a mí me da la sensación que si uno cuando usa los diminutivos se refiere más a la infancia, ¿no? Yo como ujú, el sesgo de pediatra. Y yo creo ujú, que si bien esta chica era adolescente, era como que lo chiquito da la sensación de que uno quiere proteger, que quiere cuidar, como que da una sensación de mayor ternura. ujú. Ujú, ujú. Eh, Jorge, A mí me parece que chiquito es posible. eh, entonces le permite seguir hablando de esas cosas eh, sin hacerlas desaparecer. No es que no le salía la voz, era una ujú, vocecita. No es ujú, que ujú, no podía tomar agua, una agüita, ujú, ¿no? ujú, Chiquito lo mantiene en el lugar de lo posible. ujú. En otra sección del texto aparece esto, ¿no? Dice, pudimos ir gestando ese espacio que antes hablamos, generalmente a solas, sin la familia queriente y acompañante, en el que supiste tener la confianza suficiente para compartir hasta donde deseaste tus gustos por la pilcha, el color lila y rosa, los brillos en uñas, cara, carteras, sandalias, puntos suspensivos. Esto de la pilcha, ¿no? Me pregunto, ¿la voz de quién es la pilcha? ¿Es la voz de la autora? ¿Es la voz del adulto que aparece, de la narradora, perdón, no de la autora, de la narradora? ¿Sí? ¿O es la voz de la niña, Es la que voz es de la la chica, adolescente, de Luz? es la voz de luz. Y a mí me pareció importante porque en esta en este relato, Luz tiene voz, la podemos escuchar, ¿sí? Y hay un diálogo todo el tiempo, ¿no? Porque desde que empieza habla de tu historia clínica, de tus gustos, ¿no? ¿Cuál es el tono entonces que encontramos en este, cuando ustedes decían, es en general, dijeron, ¿no? Al inicio, es en general, pero es muy particular, es como muy íntimo, hablaron de intimidad, ¿sí? ujú, de un vínculo Y, que creció, que empezó siendo casi rechazado porque no le ujú, interesaban esas actividades y lo que ella también le traía como
incomodidad y dolor, pero Ujú, después es un vínculo en donde se encuentran dos mundos ujú. y cada una atracciona a su lugar y lleva a la otra, ¿no? Donde dialogan, ¿no? Donde dialogan, donde se Estos encuentran. dos mundos, ¿sí? Y están las preguntas de las que hablamos todo el tiempo, el texto dialoga. Ahora, acá en esta oración que yo leí, y termina en puntos suspensivos, ¿no? Y me pregunto, ¿qué son los puntos suspensivos? Otras cosas. Ah, Todo lo que bien, otra. podría venir en el futuro si estuviera, ¿no? Ah, Tal vez. ah, Es otra tal vez. enumeración, la pilcha, el color Ah, lila y rosa, los brillos, Sí. las uñas, la cartera, las sandalias y todo lo demás Otras cosas. que ok, pudiera pero venir. no sabemos, ¿no? No. ¿Por qué no sabemos? Porque no lo puso, yo creo que la narradora lo sabe. Bien, porque no lo dice. Ujú. Y miren lo que dice después de los puntos suspensivos. Lo que se dice. Lo que se dice Sí. versus lo que no se dice, ¿no? ¿Y qué es lo primero que no se dice en este texto? Muerte que va a morir. Ah, Enfermedad. bien, hay varias Enfermedad. cosas, ¿no? Que no se Mm. dicen. Y quedan ahí, ¿cómo quedan? Si no se Pensaba, dice, ¿qué pasa con lo que no se dice? pensaba cuando uno lleva la mirada a un paciente y solo pensar en la Ujú, patología, ¿no? Y este paciente que puede ujú, hablar de pilchas, de colores, de pintarse las uñas, ¿no? ujú, De lo trivial, y lo trivial tiene la importancia de serlo, ¿no? ujú, Que ujú, permite otras cosas. Entonces es como el aporte de no nos olvidemos, ¿no? ujú. No nos olvidemos de que, Silvana. Que con esta presentación, ¿no? De la enfermedad y de su, digamos, el contexto en el que ella está. Es Ujú, una niña que debe tener deseos, una chica que tiene gustos y ujú, que esto cuando todo el mundo habla todo el tiempo de la enfermedad, bueno, ¿cuáles son ujú, aquellos aspectos, ¿no? De los ujú, cuales existen ujú, y que uno ujú, le tiene que dar ese espacio? ujú, Y es eso, ¿no? Lo tomo desde ahí. ujú. Bien. No. ¿Podría hacer un comentario, Silvana? Sí, Carlos. Sí, me quedé pensando en el primer renglón. Todavía estoy Mm, mascullando el primer renglón y esa sí. repetición de esa y esa, ese espacio sagrado, ¿no? Ujú, ¿Podría volver al primer renglón? mm, Yo digo trato de entender qué es esta historia, ¿no? Entonces, si yo tuviera que decirlo en palabras no literarias, sencillas, mm, podría decir, cada vez que una persona que está a mi cargo, en la cual yo establecí un vínculo afectivo muy fuerte, se muere, ¿cómo elaboro yo esa pérdida? Es decir, ¿cómo hago para sacarme de encima ese dolor? ¿Nosotros somos capaces de perder ese dolor? Esto sería mi forma de leer esa frase. ujú, Y creo ujú, que lo que nos está contando esta historia no es la tragedia de la niña, sino el dolor de la que la atiende a la tragedia de la niña. Es decir, yo ujú, quisiera que miremos todo el tiempo que lo que nos está contando la autora es su profundo dolor. Es decir, de dónde nace el dolor que ella siente y el cual tiene que elaborar para duelar. Entonces, cuando ella dice ese espacio sagrado, es un espacio sagrado que se reitera, por eso es ese. Entonces, es eso que ella ujú. crea cada vez que Otra vez duele. ese es. Claro, yo tengo que crear ese espacio para tener un vínculo, pero yo creo ese espacio y después se muere. Después yo quedo hecho Ujú, bolsa y cómo hago para ujú, sacarme encima, ¿no? Entonces, Hay diría, otra contradicción. claro, digo, ujú, digo, por eso digo, cada frase, digamos, así empieza el texto. El texto nos está diciendo, yo lo que te voy a contar es la historia de mi dolor y no sé qué hacer con eso. ¿Cómo hago yo para sacar? ¿Cómo puedo ujú, tolerar esto que me está pasando? ¿Soy capaz de tolerarlo, de duelarlo? ujú, Mm.
elaborar esa pérdida trágica. Por eso la reiteración de cómo se va construyendo. No, quería nada más que hacer Sí, ese estoy de acuerdo con todo. Solamente somos capaces de duelar o tenemos el derecho a duelar, ¿no? Yo lo leí así, ¿tenemos derecho a duelar? ¿Tenemos derecho a que nos duela? ¿O porque somos profesionales de la salud solamente nos manejamos en la cuestión racional, ¿no? Y la emoción no juega. Y Carlos, te anticipaste a mi última pregunta, pero bueno, es lo Perdón. que pasa cuando uno hace este tipo de trabajo. Mi última pregunta era sobre de qué se trata la historia, ¿no? ¿Quién es el personaje principal en esta historia? Yo lo viví Carmen, como una La- carta que la- necesita escribirle la sí, narradora la a narradora. la La persona, a narradora. la chica, la Sí. narradora, Ah, es la carta, necesita expresarle todo lo que le pasó a ella. ¿Mm? ah, Luz contaría otra historia, a mí me parece. Sí, sí, ajá, Mm, ajá. sí. mm. Silvia, Y no, estoy pensando también mirando el título, que el título creo que nos dirige hacia algún lugar y me parece que todo el texto es un intento de empezar a hacer el duelo por esta niña. ujú, ujú, De ella como reverenciando lo que fue el final de su vida, mostrando esta cosa de sacralidad que tiene el final de la vida de alguien, sobre todo una niña tan joven, y creo que es ella la que está empezando a hacer el duelo, escribiendo y ofreciéndonos esto tan lindo que nos deja, ¿no? Que tiene tanto ujú. significado, me parece, pensaba eso. Sí, ustedes hablaron del hilo, ¿se acuerdan que alguien dijo, esto es como un hilo, ¿no? Es un hilo que conduce y en este hilo hay idas y vueltas. Y hablaron de la ambigüedad y hablaron de lo dual, ¿no? Y fuimos a lo que es la razón y la emoción. Y yo les quería mostrar que miren solamente en términos estéticos, gráficos, ¿no? Estos párrafos que yo voy a pasar, miren cómo se ven nomás, cómo los ven. Y tus preocupaciones variaron y cómo es imposible acompañar al paciente, ¿no? Sin hacerlo simultáneamente con la familia. ¿Qué pasa ahí con el estilo, con y cómo aparece estéticamente en la hoja? ¿Cómo lo ven? Lo veo todo de ¿Párrafos te corrido, referís? como No que entendí la pregunta bien. Sí, ¿cómo es Los la párrafos, estética de estos tres párrafos que dicen, y vaya si pudimos compartir charlas y tus preocupaciones variaron a lo largo del sí, arranca tiempo? con una anáfora, ¿no? Es Ah, una, sí, sí, sí. Los sí. dirían que están Que hay ordenados, secuencialidad, sí, estructurados, están sí, secuenciados, ¿no? Tienen sí. una Son extensión. secuencias que van enlazadas a través de la anáfora, del I, Bien, ¿no? tienen Mm. una Hay una extensión continuidad. razonable para Mm, cada. El lenguaje es, miren, el lenguaje es despojado, ¿no? O sea, sí, preocupaciones variaron con el tiempo, tuvieron espacio, sentarnos. Miren lo que pasa acá, este ujú, párrafo que tiene una oración. Otra vez. Otra vez el tiempo. mm, Es una oración que está, es unimembre, ¿no? O sea, no ujú. predica nada, no mm. tiene un predicado. Otra vez el tiempo y no sé qué pasó con el tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos lo que no se dice? Otra vez el tiempo. Yo Y no recuerdo, tenemos se repite esa frase un par de Sí, veces, se ¿no? repite varias veces, ¿sí? Y otro, esperen, porque yo voy para arriba y para abajo y los estoy mareando, pero eh, se Y repite así, unas 3 veces. expresada así, y así, y ¿Sí? otra vez el tiempo, tal Y cual, otra ¿no? vez el tiempo en el medio de esta narración que parece ordenada, ¿no? Está ordenada, no parece. Y miren lo que pasa acá. Miren estos 3 párrafos. Había que conocerte para seguir indagando y llegar a la verdad verdadera, como siempre te decía. Un párrafo. El alien a punto de estallar, amenazante, pero contenido. ¿Se acuerdan que hablamos de lo contenido? ¿No? Y volviste a casa, ese lugar donde dejabas claro que más querías permanecer y eso intentamos respetar siempre. ¿Qué pasa con estos 3 párrafos comparados con los otros? Están más separados, hay más puntos y aparte, hay como Sí.
Para mí como si hay, se hubiera ralentado la narración, ¿no? Antes venía así y acá es como si se hubiera ralentado. para Yo mí creo que en los anteriores había más generalización del relato sí, y acá vuelve a estar ella presente, sí. más directo, Más Ahora, cercana. más lo otro cercana, podría ser exacto. pensado como una teoría de lo que se está Ujú, hablando. Esto bien, es lo de más allá. Pero el bien, tiempo, otra vez el tiempo, la llama a sí. ella a lo que está diciendo concretamente. La llama a la realidad concreta Ujú, que ella quiere describir y vuelve a lo íntimo, que son los párrafos estos. Y hay bien. un O sea, diálogo, ¿no? Que ujú, habla un ujú, tú. Hay todo el tiempo un diálogo con con ella. ella, con Luz, sí. Sí. Entonces, esos párrafos anteriores que están tan ordenados, tan racionales, Claro, otra vez, como decía Isabel al principio, se desordenan acá, porque un párrafo de una oración ya no es un párrafo, ¿no? Oraciones cortas, punto aparte, un espacio, ¿no? Y dice, esta semana comenzó mal. Acá ya no tenemos esa, tenemos esta semana. Sí, la puntualidad ya de la situación, ¿no? Bien. Mm. ¿Y qué diferencia hay entre esa y esta? Esto es ahora, esto es acá, Esto es cerca. ahora, está cerca mío, pero esto sabemos que no está cerca, porque esta semana no es esta semana. Mm. Entonces, ¿dónde está a esta altura de la narración y de este hilo y de este duelo que ustedes dijeron muy bien que la narradora está haciendo? ¿En qué parte está? ¿Está lejos de la situación o se acerca a la situación? Ahí, Está ahí, está al está ahí. lado. Dice, esta Mm. semana comenzó mal. Además, habías desmejorado aún más. ¿Por qué dice habías desmejorado? Porque el había yo lo uso cuando tengo otra cosa que pasó, ¿no? Digo, había, o sea, cuando llegué a casa, él ya se había ido. Si no tengo otra acción, ¿no? Que me Es la acción establezca la pretérita relación de a la última. tiempo, exacto. Porque habías desmejorado. ¿Cuándo habías desmejorado? Esta semana, Sí, cuando ahora. te vi, Mm. cuando Previo al arranque llegaste, de esta ¿no? semana. Sí, No pudiste bien. Y descansar. no pudiste. Ujú. Sí, Y le también hiciste yo lo saber a tomé como, mami. sí, no Sí, digo, sí, podría Isabel. haber dicho, habías empeorado, Sí, ¿no? sí. Sin embargo, como que en una de esas está la no aceptación o el no reconocimiento y decir, habías desmejorado, suena internamente mejor que decir, habías empeorado. Ajá, sí. ¿Cómo dijiste? Una negación, ¿no? Mm. Sí, o minimizar la situación también, ¿no? De Ujú, que ujú, ujú. una no aceptación o un no reconocimiento, ¿no? Que se O un emparenta con la... reconocimiento, sí, perdón, porque lo está reconociendo, pero como que está queriendo minimizárselo desde la vivencia. Sí. Y cuando empieza el texto, en el segundo párrafo nomás, ¿ella qué dice? Como queriendo negar lo Mm, evidente. está. Está esa negación, ¿no? Todo el... Ujú. eh, Pensaba, perdón, sí, 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 pensaba sí, sí. también esto de situar de distintas maneras el tiempo, ¿no? Ujú, Y ujú. como oraciones aparte y después con esto de está el tiempo pasado y como que lo vive siempre como el tiempo como irruptivo, ¿no? Siempre está, el tiempo es irruptivo en esta narración, en este texto. El tiempo apremia, apura, y otra vez el tiempo, y otra vez, ¿no? Está la reiteración, la Cuando repetición. interviene corta, siempre es el que es disruptivo, perdón, no El irruptivo, tiempo disruptivo. corta. ¿Qué es lo que cortó el tiempo en esta historia? La vida, o La sea, ¿no? vida. La vida. Ajá, la vida. Y es una Y acá sentencia casi la frase, ¿no? Y otra ujú, vez el del tiempo. tiempo breve, una Sí, oración breve, aislada, que sí, suena como tiene el sí. peso de la sentencia. Sí, tiene el peso de la aguja, ¿no? Que cae, taca, Mm, taca, taca, que es implacable. Y otra vez el tiempo. Y dice, le hiciste saber a mami. ¿La voz Mm. de quién es, mami? De luz. la chica. De Luz. Ujú. Mm. Eh, ¿Alguien iba a decir algo? Perdón.
Yo ¿no? aprovecho este Sí. momento para decir que son casi las 10 menos 10, Ay, Mm. que bueno, sería importante dejar un ir momento cerrando. Bien, para sí, pensar un poco sí. juntos qué tiene que ver esto que estuvimos haciendo, que estamos haciendo con nuestras posibilidades como Silvia, profesionales de la salud. Sí, déjame decir una sola cosa más. por favor. Hay un cartelito que incluye, ¿no?, el texto, y dice, el cartel que Luz le escribe, y dice: no molestar, paciente en relajación, dice, con colores y corazones, dice, ¿no? El texto dice, sigue diciendo. Y la pregunta es, porque ustedes dijeron, acá está el duelo, está este hilo, está esta pulsión, ¿no? Esta eh, Tracción. esta sí, entre una cosa y la otra, ¿no? Está esta dualidad. Y yo me pregunto, ustedes dijeron, esta es una carta que le escribe, no es una carta, ¿no? Es un relato, hay un diálogo. Y finalmente, ¿no? Cuando dice, habías dejado de sufrir, te habías ido a un lugar mejor y ahora ya no duele. ¿Cuántas cosas se pueden decir, no? Otra vez la pregunta. Y el relato que para mí finaliza acá, termina con una pregunta, con la misma con una pregunta como empezó el relato, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es este relato? ¿De qué manera este relato dice y de qué manera da testimonio? ¿Y de qué manera este relato permite que Luz siga viviendo y que Luz siga arrojando luz como lo ha hecho con nosotros, que a mí me iluminó un montón de cuestiones este texto, ¿sí? ¿De qué manera este relato puede honrar la vida de Luz? Así como el cartel dice en presente, porque dice y sigue diciendo, ¿sí? La ¿Qué imagen pasa? de la metamorfosis de la Ujú, mariposa. ujú. Mm. No se lo dejo para reflexión final. Ah, perdón. Y no, para lo que quieran decir. Ujú. Yo creo que ese espacio sagrado que fue este proceso, este acompañamiento que ella hizo, las dos instancias rituales mayores del proceso vital es el nacimiento y la muerte, el alfa y el omega, ¿no? Las dos instancias, momentos rituales. Y Ujú. creo que lo dijiste vos, Carlos, posiblemente o me confunda, la relación médico-paciente está planteada como una escena ritual. Y creo que este duelo, este proceso donde se está duelando, se está construyendo ese espacio sagrado que culmina en la máxima escena ritual que es el cierre de una vida, ¿no? Creo que hay una dimensión de una cierta de trascendencia y de lo sagrado y de la construcción de una situación ritual que es todo este proceso. Ujú. Que desde el manejo de ese espacio sagrado es justamente ese proceso al que va a llegar en el cierre, ¿no?, de la situación más de clausura de la vida humana, como una escena Ujú. ritual. Sí, les No sé si quiero, se puede gracias, interpretar así también. gracias Isabel. Quiero leer, Bea, ¿te gustaría leer el Sí, epígrafe, la cita final? sí. Esperen que corro acá un poquito. La cita final. Mi vida se hace al contarla y mi memoria se fija con la escritura. Lo que no pongo en palabras sobre papel lo borra el tiempo. Isabel Allende. Mercedes Meche Méndez, licenciada en Enfermería, Cuidados Paliativos Pediátricos. Bueno, gracias Mechi por haber permitido que pongamos este relato. Eh, para mí es un relato bellísimo, bellísimo, y para mí la belleza del relato está en esta posibilidad de bucearlo y seguir encontrándole más capas y más y más y más. Así que de mi parte, gracias. Quería dejarles una reflexión final. Ahí no sé si pueden ver.
Sí. Ujú. ¿no? En algún lugar, en todas partes, ahora oculto, ahora evidente en todo lo que está escrito, fue la forma, no sé, de Virginia Woolf. Mm, Y bueno, gracias a todos por la mm. participación, Yo por la te sugiero, Silvana, reflexión. si querés dejar de compartir la pantalla Sí. y nos tomamos los 5 minutos que tenemos Ujú. para, Mm. bueno, para decir lo que querramos. Yo quisiera Sí, hacer una pequeña reflexión cortita. Nosotros, digamos, los médicos obviamente no, y muchos, digamos, que trabajamos en medicina narrativa, no tenemos un entrenamiento formal en lectura atenta o en el close reading. El año pasado con Silvana estuvimos emprendiendo la dolorosa y apasionante tarea de traducir el libro de Rita Charon, y ahí Rita Charon tiene una forma muy particular de hacer close reading, que es una forma que yo pretendí copiar a través del análisis de textos escritos por residentes, y es una forma aplicable, digamos. Por supuesto que es una de las 1500 formas de close reading. No sé si Silvana le causa, ¿cómo se llama?, aprecio, o, digamos, está totalmente suscrita a esa forma de lectura de close reading. Pero creo que es algo que deberíamos todos los que estamos en medicina narrativa entrenarnos. Tenemos que aprender esto, tenemos que abrir una puerta. Cuando nosotros escuchamos el mínimo relato de un paciente y lo recreamos, estamos haciendo una especie de close reading si prestamos atención a sus palabras, y todo lo que nos enriquezca desde el habla de literatura, del que tenga formación psicoanalítica, del que tenga formación de cualquier otro plano, nos va a dar elementos para comprender cosas que están en el texto de lo que el paciente nos está relatando y que muchas veces nos pasan desapercibidos. mm, Bueno, ese método que no es de Rita, ¿no? Que viene, como les dije, desde los años 20 y atraviesa todos los movimientos literarios, es esto que hicimos. Nada más que ella, bueno, obviamente lo escribe y lo detalla cuando entra en la parte de estilo, ¿no? Que tiene una sección de estilo, de forma. Es todo esto que estuvimos haciendo, ¿no? Prestar atención a estas pequeñas cuestiones lingüísticas que nos permiten estar atentos, ¿no? A que, bueno, hay algo más ahí. mm. Yo quiero agradecerte porque la verdad que fue muy rico todo lo que pasó. Bueno, y a Meche que prestó este texto precioso. Ya Meche Mm, nos viene acostumbrando a cosas muy ricas, ¿no? Yo mm, no creo que sea hoy, pero tengo una intriga enorme de cómo trabajas esto en el contexto con médicos. ujú, Porque todo lo que estamos sacando acá tiene, bueno, todos estamos así como una afinidad a lo narrativo, pero me encantaría que en algún momento, no hoy, porque ya estamos en, como decir, bueno, ¿qué pasa con estos grupos? Porque es un nivel, como decía Carlos, de que no hay costumbre en esto, y sobre todo porque yo lo que pienso también la finalidad para estos contextos es la sensibilización y la conexión con respecto a las temáticas y esto, ¿no? Entonces, pero bueno, es una intriga que quizás me la voy a llevar para que seguir conversándola, Silvana, mm, mm. eh, porque, bueno, yo trabajo bastante en contextos con distintos residentes y médicos y ver qué pasa ahí, ¿no? Que seguramente debe ser muy interesante, muy rico ver ahí, porque vos trabajaste mucho con los grupos de británico, ¿verdad? Sí. Eh, no Mm. sé si querés que hablemos, que compartamos, Bueno, que yo también. intercambiemos. Si querés intercambiamos, digo, pues ya estamos cerrando, No, pero yo creo que esto tiene que ver con la comunicación y con mejorar la escucha, y que me parece que trasciende a la profesión. O sea, cualquier, digamos, ser humano que quiere mm, compartir, ¿no? Escuchar, entender, acompañar, necesita tener una escucha más refinada, más atenta. Entonces nos pasa a todos cuando nos habla un amigo, o sea, no necesito ser médico o ser psicólogo o sea, cuando quiero prestar el oído, ¿no? Como quien dice, para usar la frase, te presto el oído, es eso, es prestar atención y poder leer, como decíamos, ya no entre las líneas, entre líneas, sino es
qué me está diciendo cuando dice lo que dice. Mm. Entonces la pregunta es, ¿la mejora en la escucha tiene que ver con la profesión médica únicamente? ¿O sería algo a lo que todos deberíamos apuntar? Aprender a escuchar, porque creo que no es más que cuando uno aprende a escuchar, abre todos los sentidos. Y cuando uno realmente sabe escuchar, surgen otras cosas, como vos decís, como la empatía, como la sensibilización. Ahora, cuando escucho solamente a un nivel, ¿no? Bueno, hay un montón de otras cuestiones que quedan afuera. Entonces creo que lo primero que habría que trabajar es eso, es decir, ¿es solamente para los profesionales de la salud? Y no hace falta, o sea, acá no estamos hablando de alta literatura, estamos hablando de cuestiones discursivas, ¿no? De cuestiones del lenguaje, que tomamos el texto, podríamos tomar solamente un segmento. La verdad es que me parecía muy rico tomar el texto porque nosotros trabajamos sobre qué emoción me generó el texto. Ahora después vimos por qué me generó esa emoción, por qué yo tuve la sensación de que el texto iba de un lado al otro. No es porque yo tuve sensaciones, porque hay algo dentro de esa arquitectura que a mí me provocó una cosa y como dijo Ricardo, a cada uno le provocó una cosa, una emoción diferente, porque activó alguna capa, ¿sí? de significación que no activó otro. Entonces, estar atentos a eso me parece que es algo que todos deberíamos tener. Sí, lo que yo quiero decir, perdón, es que en medicina narrativa, a mi parecer, el tema este puntual de la escucha y de la escucha atenta y demás, es que lo tenemos que hacer con una intención. Lo hacemos con una intención clara, que es nuestra profesión. Entonces, lo que tenemos que lograr es hacer buenos diagnósticos, indicar buenos estudios complementarios, lograr que los pacientes adhieran a los tratamientos. Y creo que la única manera de poder lograr eso en la salud, tanto como enfermeros como de las distintas profesiones de la salud, es saber conocer qué paciente tenemos enfrente. Y esa manera, la única, es pudiendo saber de qué se trata esta historia, ¿no? De qué se trata esto que tenemos adelante que hay que resolver. Entonces, todas las herramientas que nos ayuden en ese trabajo, en eso, es lo que necesitamos. En relación con esto que preguntaba Silvana, a mí me parece que, bueno, en todas las profesiones que trabajes con personas, cuando estás trabajando en una relación de enseñar y aprender, también, digamos, hay que entrenar esto, que está poco entrenado porque está pensado como que el que enseña dice y escucha el que aprende. Y en realidad, si el que enseña no aprende y no escucha y no se detiene, el otro hace como que aprende, pero no sabemos si aprende, ¿no? Si no nos conectamos realmente con su necesidad. Y un poquito trayendo esto que preguntaba Ignacio, esta mañana me tomé un atrevimiento. Con la escritura del libro habíamos trabajado con Silvana un cuento en particular, así muy minuciosamente, y esta mañana lo probé con un grupo de cardiólogos. Y lo que fue muy interesante, no hicimos algo tan minucioso porque yo no tengo las habilidades, el entrenamiento que tiene Silvana, y tampoco teníamos tanto tiempo como para desmenuzar el texto. Pero fue muy importante esto de ver esto que a vos te dice el texto, ¿dónde está en el texto? Y era muy cómico, porque había una persona que se había inventado una historia que no tenía asidero, ningún indicio del texto, ¿no? Insistía con eso, y todos los demás le decían, eso no está en este texto, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante para trabajar cómo no confundir lo no dicho con el tergiversar la evidencia, ¿no? Exacto. Una cosa es la evidencia, la superficie y el silencio, y otra cosa es lo que yo proyecto de mí. Y en la conclusión de una residente fue, ¿cuántas veces cuando le decimos una noticia a otro, lo hacemos desde lo que a mí me pasaría si estuviera en ese lugar, y a lo mejor al otro le pasa otra cosa, pero ni nos damos cuenta ni lo preguntamos? Eso fue lo que le pasó a ella después de todo el trabajo con el texto. Y yo decía, bueno, a ver, si una persona pudo pensar esto a partir de un trabajo con un cuento que no era ni de un paciente, ni de un caso, en qué sé yo, y donde estuvimos buscando eso de en qué lugar del texto hay indicios para esto que sentís o para esto que pensás,
Es interesante, está entrenando esa escucha. Y no fue algo tan profundo y tan minucioso, pero sí fue con ese espíritu. Así que me pareció que es posible, digamos, Gracias, ¿no? Eli, por traer esto, porque una de las cuestiones de la lectura atenta no es que yo puedo interpretar lo que a mí se me ocurra, ¿no? Porque lo que dice Eli es, cuando yo les conté que esta técnica pone el texto, ¿no? En el centro del escenario, es lo que está en el texto, no es lo que yo traigo, porque por ahí yo traigo, pero después cuando vuelvo a leer el texto, no está en ningún lugar. Entonces, es muy importante eso y tiene que ver con esta lectura atenta, ¿no? Es solamente lo que está en el texto y lo no dicho es lo no dicho. No sé lo que está dentro de lo no dicho, en esos puntos suspensivos que ustedes propusieron distintas opciones, pero no sé lo que está, lo que hay. Esto podría durar un rato largo más, pero Ujú. quiero tal vez recordar cómo empezamos. Empezamos diciendo, vamos a compartir un tramo, un poco, algo de lo que, de algo de lo que sabemos, de algo de lo que nos gusta, de algo de lo que estamos explorando. Y si cualquiera de nosotros, o todos, o muchos, nos vamos esta noche con más curiosidad, con ganas de preguntar, de tener otro encuentro con Silvana y preguntarle más, o de buscar algo para leer, o de hacer alguna experiencia como hizo Eli, ya es mucho. Piensen que en 1 hora y media, hablando del tiempo, hemos despertado y explorado niveles de profundidad hermosos y con muchos alcances. Entonces, no sé si ustedes estaban leyendo, pero hubo muchos saludos y agradecimientos en el chat en estos últimos minutos. Y quiero agradecer mucho a Silvana, que preparó este encuentro con mucha dedicación y con, con mucha intención de que fuera rico para todos nosotros, y agradecerles a todos ustedes por haber estado, por sus participaciones, por el modo, el tono y la manera en que pudimos compartir este encuentro. Gracias, Silvana. Gracias a Gracias. todos. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas Gracias. Gracias, Gracias, Silvana. gracias, Gracias a todos. Gracias, A ustedes, buenas gracias, noches. Silvana. Chao, hasta luego, gracias.